Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestras sugerencias para adecuar el presupuesto de 2021. En gran medida estas propuestas ya las presentamos como tal al Congreso hace más de un mes, están disponibles ahí, pero con mucho gusto, es un documento de 50 y pico páginas, se los podemos trasladar, igual que este resumen que les voy a compartir a continuación. Básicamente son 10 propuestas agrupadas en 3 grupos y nueve agrupadas en 3 grupos y una propuesta final. La idea es agruparlas en tres grupos de propuestas para hacer énfasis en lo que creemos que son los puntos clave que hay que tener claro en cuanto a la readecuación del presupuesto para tener un presupuesto bueno para 2021. El primer grupo de propuestas, ministro, tiene que ver con modificaciones para asegurar la sostenibilidad macrofiscal. Estamos convencidos de que en las actuales circunstancias son las modificaciones más importantes. Cuando uno está en primer año de economía, siempre le enseñan casi que el primer día de clases que las necesidades humanas son infinitas, pero que los recursos son escasos. Y por supuesto todos los objetivos que nos presentó la secretaria de Planificación, más todas las peticiones que han recibido ustedes durante meses de los ministerios, de la sociedad civil y de todo el mundo que quiere recursos del presupuesto, tienen que adecuarse a esa cruda realidad de la economía, y es que los recursos son escasos. Y ese manejo es el clave de todo presupuesto, especialmente para un país como Guatemala, que tiene pocos activos de qué jactarse ante la comunidad financiera internacional, y uno de esos, y valiosísimo, es la buena reputación macroeconómica de estabilidad que tiene el país, y que de verdad estaría en riesgo con un presupuesto que año con año está creciendo en déficit a niveles que lo pueden llevar a la insostenibilidad. Y entonces, en el primer grupo de propuestas, solo son 2, señor ministro, en cuanto a modificar el presupuesto para salvaguardar la sostenibilidad macrofiscal. La primera es reducir el techo del presupuesto, pero no reducirlo por reducirlo en función de un cálculo razonable y técnicamente hecho de los ingresos esperados para 2021, de tal manera que, partiendo de esos ingresos y planteándose un déficit fiscal que como máximo para el año entrante sea 4%, se encuentre un techo razonable y sostenible en el mediano plazo. La segunda propuesta, ministro, es parecida a la que hizo alguno de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es que esta gradual reducción del déficit fiscal que el proyecto de presupuesto presentó como una idea, como una sugerencia, quede como un compromiso en el decreto que se emita al respecto de reducir el déficit gradual, pero firmemente, hasta regresarlo al máximo de 2% del PIB, que es lo que los analistas de las calificadoras internacionales toleran como razonable para Guatemala, y creemos que esa firmeza en la gradualidad debe plasmarse en ese compromiso de reducir el déficit en los próximos 3 años a ese 2%. Ese es el primer grupo de propuestas que tienen que ver con la sostenibilidad macro. El segundo grupo de propuestas son 4 que tienen que ver con la calidad del gasto, que ya el señor presidente nos dijo que es uno de los objetivos planteados para este diálogo. Y esas 4 propuestas, la primera se refiere a blindar los fondos que van a ir a reactivar la economía. En el proyecto de presupuesto y en el presupuesto que se aprobó había un capítulo especial para eso. Nosotros, al igual que lo manifestó Cien antes, creemos que las circunstancias son excepcionales, y por eso es que creemos que es tolerable excepcionalmente un déficit de 4% el año pasado, el año próximo de 4% del PIB, pero sí creemos indispensable que los recursos se blinden, ya sea creando fondos específicos, porque si uno echa dinero a la misma maquinaria que ha sido ineficiente tantos años, el resultado va a ser ineficiente.
Entonces, creemos que es importante crear fondos específicos. Yo sé que la palabra es mala en la opinión pública, pero hablo de fideicomisos, que se manejen con una gobernanza transparente, que rindan cuentas y que den acceso a la Contraloría de Cuentas, si de algo sirve, a la fiscalización de esos recursos para nutrición, para salud, para riego y apoyo a la agricultura y para infraestructura física. Y también creemos que es importante en ese blindaje de recursos que se prohíban las transferencias de recursos de estos fondos específicos para otros usos que no hayan sido planificados. En segundo lugar, que los proyectos de infraestructura, previo a recibir desembolsos, cuenten con los correspondientes estudios de factibilidad y de impacto socioeconómico. En tercer lugar, revisar los posibles excesos que existan en los diversos pactos colectivos que han sido firmados con sindicatos de empleados públicos y que se regule la futura firma de esos pactos colectivos, sujetándolos a un procedimiento que incluya la no objeción del Ministerio de Finanzas Públicas en función de la viabilidad financiera de las prestaciones que se acuerden en esos pactos. Y cuarto, en este grupo, prohibir el uso de deuda pública para el gasto corriente. Esa es una práctica aberrante que se ha venido dando desde hace tiempo y que de verdad llora sangre en cualquier empresa cuando se endeuda para pagar sueldos y la luz eléctrica, es que está en serios problemas. Y debe hacerse un esfuerzo para evitar a toda costa que la deuda pública se use para gasto corriente. Debe usarse exclusivamente para inversión. Un tercer grupo de propuestas de modificación tienen que ver con la transparencia. Ahí sugerimos 3 en concreto. Una es limitar al mínimo legal los recursos para los consejos de desarrollo. Ese es un agujero negro que tiene poco control y que está divorciado normalmente de los objetivos del plan de desarrollo del gobierno y del Estado, y que de verdad hay un problema estructural ahí con eso voy a concluir, pero mientras se arregle el problema estructural es prudente limitar esas transferencias al mínimo legal posible. En segundo lugar, retomar los candados para las transferencias de efectivo, particularmente la obligatoriedad de verificar las bases de datos para los programas sociales. Bueno, se me olvidaba en el anterior, en las transferencias a los consejos de desarrollo, mencionar también el tema de las municipalidades y entidades autónomas y descentralizadas. Creemos que ahí es fundamental que se vele porque todas las entidades autónomas y descentralizadas cumplan con los mecanismos de rendición de cuentas y de coordinación que hay, como el CIAF, por ejemplo, que ninguna se quede fuera del CIAF sin excusa alguna, si no es imposible la fiscalización ciudadana de esos recursos. Y el tercero, en este tercer grupo de propuestas para mejorar la transparencia, sería eliminar los recursos destinados a ONGs, especialmente a ONGs que no hayan recibido recursos del Estado, por lo menos en los 2 presupuestos anteriores, o sea, nuevas ONGs que surgen ahí como hongos pidiendo y recibiendo recursos de los contribuyentes. Y para aquellas ONGs cuyo servicio sí sea necesario tener por parte del Estado, que tales servicios se adquieran en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Todo esto, y antes de la conclusión, ministros y secretaria, sin olvidar lo que ya se mencionaba, o sea, el arte del presupuesto, el difícil arte del presupuesto es no descuidar los gastos prioritarios y fundamentales que incluyen en esta coyuntura los de salud y los de nutrición particularmente, pero también algunos gastos estratégicos, como seguramente Claudia del Águila se va a referir a alguno de ellos puntualmente, y algunos procesos que necesitan estar en el presupuesto, ministro, usted lo sabe bien, como por ejemplo el de la anotación en cuenta en el momento de que se permita el recurso de anotación en cuenta para la colocación de títulos en el mercado doméstico. Cosas como esas no hay que descuidarlas, pero todas estas 9
sugerencias de reforma que nosotros planteamos son las mínimas para adecuar lo mejor posible el presupuesto para el año 2021. Sin embargo, estamos conscientes de que no resuelven los problemas estructurales de rigidez y de opacidad que se vienen dando año con año en los presupuestos, y que para superar esos problemas estructurales es imprescindible que también se piense, y es más, se aproveche esta crisis para emprender con entusiasmo reformas que son cruciales para mejorar la efectividad del gobierno en general. Menciono dos que creo que son fundamentales. Una es el servicio civil. Hay propuestas, hay, digamos, textos ya avanzados de lo que podría ser una reforma viable, no una idealista, del servicio civil, que ponga orden al rubro que más ha crecido en los últimos años y que más recursos desvía de gasto social y de inversión pública, que es el rubro de salarios, y hay que poner orden ahí. Y el segundo, ministro, que es fundamental y que casi nunca se menciona, por desgracia, es que hay que ver qué hacemos para reformar la Contraloría de Cuentas. Ese es el verdadero comité de verificación presupuestaria. No que sea mala la idea planteada por el presidente, sino que hay que estar conscientes de que esa idea del presidente de la Comisión de Verificación Presupuestaria es un parche, porque la Contraloría no sirve. Entonces hay que revisarla y hay que pensar en el legado importantísimo que podría dar este gobierno si hace una reforma del Servicio Civil y de la Contraloría de Cuentas que ponga orden a estos problemas estructurales que tiene el presupuesto. Ahí termino, ministro, poniéndome a su disposición. Usted ya sabe que cuenta con Natal para discutir y hablar de estas sugerencias y de las otras que puedan dar los distinguidos asistentes a la reunión de hoy. Y con mucho gusto también les dejo una copia de lo que expuse ahorita. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras del señor Mario García Lara.